¿Cómo está? Buenas tardes, soy su hermano Juan Carlos Soto. Este es su programa Hablemos de la Biblia. ¿Usted sabe cuántos ministerios hay? ¿Serán 5? ¿Serán 4? ¿La música también será un ministerio? De eso vamos a hablar en esta tarde. Los ministerios, que textualmente son 5, que aparecen ahí en Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice Efesios 4, 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso dice el pasaje. Los ministerios. Estos 5 dones ministeriales vienen de Jesús y solo Él los puede dar según su voluntad. 1 Corintios 12, 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estos 5 ministerios no se pueden anhelar ni pedir, pero por lo menos sí desear. 1 Timoteo 3, 1. El propósito de los 5 ministerios es perfeccionar y edificar a los miembros de la iglesia, conducirla a la unidad y conocimiento de Cristo, prevenir a la iglesia de errores y conducirla a la madurez espiritual. Los 5 ministerios de servicio son para edificar a la iglesia, verso 12. El resto de los dones espirituales de 1 Corintios 12, Romanos 12, complementan a los 5 ministeriales. Esta tremenda tarea no puede ser llevada por delante por un solo hombre, sino que se necesita de un equipo. Estos ministerios no son para enseñorearse de la iglesia, sino que son puestos o cargos de responsabilidad, más que de soberanía, ni menos pleitesía ni reverencia. El único reverendo y digno de reverencia es Cristo. Estos ministerios no son representantes de Cristo en la tierra. El único vicario o representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Estos ministerios no son piramidales, sino lineales. Por ende, no están uno encima del otro, sino que están uno al lado del otro, teniendo todos el mismo valor y autoridad, pero en forma complementaria. Estos ministerios no son una especie de realeza eclesiástica, ni menos de niveles superiores, exclusivos y excluyentes. No lo son. Son de servicio. El que quiera ser mayor, sea siervo de su hermano. Comencemos. El apóstol fue la capacidad que dio Jesús a sus 12 discípulos directos para instruir a los judíos y a Pablo a los no judíos. Este ministerio no es transferible ni replicable. Por eso dije 2 veces fue. Este ministerio tenía la responsabilidad de formar iglesias, fundarlas y proporcionar la sana doctrina de que Jesucristo es el Señor, hasta la compilación de las Sagradas Escrituras y hasta la muerte de Juan, el último apóstol. Hay que recalcar que para estos apóstoles, más que hacer misiones solo por hacer misiones, era de implantar la sana doctrina, pero al estar ya el canon bíblico completo y sellado, ese ministerio es sucedido por los misioneros, los cuales forman iglesias, pero no implantan doctrina como los apóstoles. Por ende, estos misioneros no se les debe llamar apóstoles como los antiguos siervos de Dios, porque la doctrina ya está implantada por la Biblia o regla de fe.
Ahora, solo hay que edificar y sobreedificar en la doctrina de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nunca a nadie se le llamó apóstol aparte de los 12 más Pablo. Entonces, ¿cómo podemos entender Hechos capítulo 14, verso 14? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Eso dice Hechos 14:14. Según algunas personas, aluden que a Bernabé lo llamaban apóstol, sin serlo. Pero eso es un error, porque en varias traducciones bíblicas, sobre todo la de Pechita, traducción directa del latín, del hebreo al latín, que significa la versión Pechita simple o común, la palabra apóstoles no aparece. En todo caso, Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, al parecer tiene en su mente el concepto de enviados, que es el significado más puro de la palabra apóstol, porque ellos fueron enviados por la iglesia para confirmarlos en la fe en el Señor. Hechos capítulo 13 del verso 2 al 3. Este versículo sería válido si Bernabé hubiera estado solo haciendo misiones, y Lucas lo llama apóstol, pero ese no es el caso. En los ministerios después seguiría, según el listado de Efesios capítulo 4, versículo 11, seguirían los profetas. Estos profetas son los predicadores del nuevo pacto, los que proclaman las virtudes de Cristo, son como el altavoz de la iglesia. En cada culto proclaman la verdad de Dios. Estos profetas son los predicadores nuestros. No hay que confundirlos con los profetas de oficio que llegaron hasta Malaquías, o si prefiere hasta Juan el Bautista. Mateo 11:13. Esta forma de profecía llegó a su término por la propia profecía de Jeremías, Jeremías 31 al 34, que nos dice que ya no requerimos de algún gurú o iluminado que nos muestre a Dios, porque cada uno tiene el Espíritu Santo en su mente y alma. Juan 16:13, la cual nos lleva a toda verdad y a toda justicia y nos muestra al Padre. Ni tampoco son los profetas con intérprete de 1 Corintios 12 que hablaron el mensaje mientras el canon bíblico se escribía. Estos profetas o predicadores basan sus mensajes tan solo en la palabra de Dios, previo mensaje o rema dado por el Espíritu Santo según la necesidad de cada creyente. Efesios 3:5, Hebreos 1:1. Por ende, ya no hay profetas de oficio como Jeremías o Isaías. El evangelista. El evangelista, en su raíz griega, se puede traducir como predicador del evangelio. Este es un ministerio dentro de las iglesias que tiene la responsabilidad de trabajar con el inconverso y exponerle el mensaje de salvación. Una de sus funciones es capacitar a los santos para que ganen almas y hagan obra de evangelista. Este ministerio nutre de nuevas almas para que sean salvos y parte de la iglesia. Este ministerio es muy importante porque es el que da los dispositivos para hacer campañas con efectividad, reales y permanentes, siendo las más efectivas las de persona a persona. El ministerio que sigue es el pastor. Este ministerio pastoral está directamente ligado con la iglesia. Es un ministerio que debe estar ligado a la gente y no al gentío. Jesús se autonombra el buen pastor, ya que el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral, darse entero en pos de la congregación. La función del pastor la vemos en Ezequiel capítulo 34.
fortalecer a las ovejas débiles, curar a las ovejas enfermas, vendar a las heridas, hacer volver a las ovejas descarriadas, buscar a las ovejas perdidas. Todo lo anterior el pastor lo debe hacer, pero con las personas. Luego sigue en los ministerios el maestro. Este último ministerio que la Biblia menciona es el magisterial. Este es un ministerio que debe dar a conocer la sana doctrina a la congregación, la verdad que nos hará libres. La palabra señala en su raíz griega dar a entender, informar, declarar. Esta fue la señal que vio Nicodemo y algunos otros en Jesús, es decir, que las señales de un maestro es traer entendimiento al pueblo a través de la palabra. Los maestros se caracterizan en hacer fácil lo que para nosotros es difícil de entender. En todas las iglesias deberían haber un misionero, un predicador, un evangelista, un pastor y un maestro. El pastor nunca ha sido el hombre o orquesta que está a cargo de todo, y menos que esté en la cúspide de una suerte de pirámide administrativa de gracia por chorreo. Uno puede tener muchos dones, pero solo un ministerio. Por lo tanto, ¿cómo se explican los pastores evangelistas o los pastores apóstoles? No se explican de ninguna manera, porque esa mezcla no es bíblica ni en su forma ni en su fondo. Porque son ministerios totalmente separados y disímiles entre ellos. Uno va hacia los inconversos y el otro va hacia la iglesia. Es impropio. Un pastor que dice yo soy evangelista, es raro eso. O es pastor o es evangelista. El pastor va hacia los inconversos, o sea, el evangelista va hacia los inconversos, y el pastor, todos sus dones van correspondientes a guardar la doctrina de la iglesia. Uno se queda en la iglesia y el otro sale a los inconversos. O sea, es totalmente fuera de todo sentido. Los pastores apóstoles tampoco es una mezcla rara, porque uno va hacia hacer misiones y el otro tiene que quedarse en la congregación. Es imposible eso. Salvo que a más de algún evangelista le hayan dado credenciales pastorales por secretaría para salir y entrar de su país, porque al parecer, por la ignorancia de la palabra de Dios, el único ministerio que se reconoce es el del pastor. ¿La esposa del pastor, solo por el hecho de estar casada con él, se convierte en pastora? La respuesta es no. El ministerio siempre está en el pastor y no es transferible ni a su esposa ni a sus hijos. O sea, si el pastor falleció, queda la esposa, la pastora. Si la esposa falleció, la pastora, queda el hijo a cargo de la iglesia y lo ungen pastor. Eso es antibíblico de forma y de fondo. Los ministerios no son transferibles. La esposa es la ayuda idónea en el ministerio, y de hecho nunca se ungieron pastoras en la iglesia primitiva, solo diaconisas. ¿Y dónde encaja el ministerio musical? En ningún lado, porque la música no es un ministerio en sí mismo, es un servicio al culto a Jehová, el cual nunca tuvo que haber salido de las iglesias, ni menos para predicar el evangelio, porque lo que salva a la persona no es la música, sino la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y dónde encaja la palabra líder? Pues nosotros creemos que un ministro es un líder. No encaja por ningún lado.
Y de hecho, esa palabra no se encuentra en ningún versículo para ser usada en nuestra estructura eclesiástica. Y muy por el contrario, el líder tiene una connotación de caudillo y no de siervo. El líder lo saca la democracia y el siervo nace en el corazón de Dios. Jeremías 3:15: yo daré pastores según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia. ¿Su pastor es sabio e inteligente? De ser así, en su iglesia no solo deberían haber ancianos y diáconos, sino también misioneros, predicadores, evangelistas y maestros, los cuales deben ser honrados doblemente por ser los que nos enseñan y disciplinan. 1 Timoteo 5:17. Hermanos, busquemos, anhelemos y estemos dispuestos a tomar ministerios, estos 5 ministerios que el Señor ha provisto para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios no son para ser honrados en extrema masía, sino que para ser reconocidos por honra. Y la Biblia dice que los que gobiernan bien y enseñan, ¿cierto?, le tengamos doble honra, porque estas personas que nos enseñan, nos ministran, tienen dones para aquello. Y en todas las iglesias por lo menos tendría que haber un maestro, independiente del pastor. Tendría que haber un maestro, porque algunos unen los últimos 2 ministerios en uno, diciendo pastor maestro. Eso es un error, porque si estuviera bien, tendríamos que entender que todos los pastores tendrían que ser maestros. Y la pregunta es esta: ¿todos nuestros pastores son expertos y maestros en la Biblia? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, en todas las iglesias debería haber un maestro que enseñe doctrina base, doctrina de piso. Los maestros son los que nutren a los predicadores, los que nutren a los profetas. La Biblia está muy bien estructurada, la palabra de Dios está muy bien estructurada. ¿Cómo los profetas, los predicadores del martes, del jueves, del domingo, cómo se nutren? Por las de ellos, solo tratan de buscar el versículo y hacerlo calzar. Para eso están los maestros, para que le enseñe exégesis, hermenéutica, amarteología, angiología, neumatología, lo que sea. Pero esas son las bases fundamentales de la fe. Entonces, volvamos a la Escritura, volvamos a los maestros, volvamos a la Escritura para que ella nos ministre conforme a la voluntad de Dios. Y los hermanos que básicamente estudian teología, estudian no para ser pastores, sino que estudian para ser mejores creyentes y bendecir a la iglesia con esos conocimientos. En los años 70, no sé, en Chile, hermano que iba a un teológico, cualquiera sea la denominación, automáticamente le decían en son de broma: ah, sí que queréis ser pastor, porque vas al teológico. Como si el teológico fuera una cuna de pastores. Y no es así, no es así. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que el hermano que va al teológico no necesariamente tiene que salir pastor. De ahí salen los evangelistas, de ahí salen los ministerios, puede ser de misiones, pueden ser los predicadores, porque ahí enseñan homilética, la homilía, el arte de hablar, para que en el púlpito se desarrolle bien y hagan un esquema de sermón. O sea, no solo los que van al teológico van a ser de pastores. El problema en Chile, en este caso, es que si tú no eres pastor, tú no eres nadie. Y si el hermano sabe 3 o 4 versículos más, lo tratan de cabezón, lo tratan de que tiene poco espíritu y todo lo demás, y que la mucha letra mata. Entonces volvamos a la Escritura, volvamos a nuestros maestros. En todos los estudios que nosotros hemos hecho, al final le decimos: converse con su pastor, converse con los oficiales, converse con los diáconos, converse con los predicadores y converse con los maestros, para que esto sea un pincelazo que sirva para conversarlo. Esta no es la luz total, esta no es la panacea, es un pincelazo, pero que el Espíritu Santo, con una palabra de ciencia, con una palabra de sabiduría, nos vaya edificando todos los días
en el amor de Cristo. O alguien dijo un día, si tú levantas una piedra salen 20 predicadores. Porque todos predican, todos quieren predicar en el púlpito, a todos les gusta casi. Incluso se molestan cuando no le dan púlpito, todos quieren predicar. Tú levantas una piedra y salen 20 predicadores. Buenos, malos, carismáticos, gritones, llorones, no importa, pero salen 20. Si tú levantas 20 piedras, sale un maestro. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga.